Bien. Buenas tardes a todos, a toda la comunidad académica, a todas las personas que están presentes. Les agradecemos por estar acá, por haber venido, por preocuparse por el futuro de nuestra facultad y de parte de nuestra universidad. Mi nombre es Santino Ruiz y estoy en representación del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Me ha dado la responsabilidad de moderar el debate, así que espero que podamos mantener esto de la mejor manera. Creemos que el Centro de Estudiantes es una excelente oportunidad para favorecer la democracia. Estas instancias son súper importantes para que todos podamos escucharnos entre todos, hacer las preguntas que nos aquejan y conseguir respuestas a las problemáticas que estamos en el día a día y saber que estamos buscando en la vida de Bueno, creo que no me escuchan. Si no me escuchan ahora, difícil. Previamente se hizo un sorteo antes del inicio de este debate. En tal sorteo se decidió que la lista número 2 de Ingeniería Activa, encabezada como candidato a decano el ingeniero Roberto Hahn y como candidata a vicedecana la ingeniera María Teresa Álvarez. Vamos a dar inicio entonces al primer bloque, que es el bloque de presentación general. En este bloque, los candidatos van a disponer de 3 minutos para hacer una presentación sobre su lista. Primero empezará la lista número 2, Ingeniería Activa, luego la lista 1 más Facultad de Ingeniería. Les doy la palabra entonces al candidato de la lista 2. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias al Centro de Estudiantes por brindarnos este espacio. Voy a iniciar la charla haciéndoles un comentario. En la Argentina se producen, se generan y egresan alrededor de 6.000 a 7.000 ingenieros en todo el país. Pero la demanda actual es de 15.000 a 18.000 ingenieros en la Argentina. Eso nos da las pautas claras de que algo está pasando. Vamos a hacer una pequeña breve historia. El 6 de junio próximo tenemos el Día de la Ingeniería. ¿Debido a quién? Al ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer egresado ingeniero civil de la Argentina. Él comenzó sus estudios en 1865 y egresó en 1870. Junto con 11 colegas, se los llamó luego la historia como los 12 apóstoles de la ingeniería. Fíjense un dato muy curioso. Él, en 5 años, se recibió de ingeniero civil. ¿Y qué está pasando hoy? Tardamos 7, 8 y 9 años para egresar. Es claro el problema, ¿no es cierto? Trataremos de resolverlo en este debate. Soy Roberto Hahn, candidato a decano por la Facultad de Ingeniería. Me acompaña un grupo de notables, que es el Consejo Directivo, y por supuesto, la gran líder nuestra, que es Parite Álvarez, candidata a vicedecana. Buenas tardes. Para nosotros es prioridad mejorar la trayectoria académica de los estudiantes. Estudiantes que cuando egresan no tienen la capacidad de poder enfrentar los desafíos que el mundo propone. Por lo tanto, tenemos la firme convicción de que es necesario un cambio profundo en la gestión de todos los claustros. Por otro lado, perseguir la rigurosidad técnica y la excelencia académica no está reñido con crear un ambiente agradable. Por lo tanto, vamos a consolidar una educación académica profundamente humana y con comunicación continua entre todos nosotros. Es evidente que el problema que estamos planteando requiere formar ingenieros altamente capacitados, de excelencia y en el menor tiempo posible, sin degradar la calidad educativa que nos rige hoy. Trataremos en este debate de demostrar el porqué de las propuestas nuestras de la lista número 2.
Muchas gracias. Continuamos con la estructura establecida. Cedemos la palabra a los candidatos de la fórmula 2, o lista 2, más Facultad de Ingeniería, perdón, 1. La lista 1. De la lista 1, más Facultad de Ingeniería, encabezada por la actual decana, la ingeniera Patricia Infante, acompañada por el candidato a vicedecano, el ingeniero Eduardo Iriarte. Tienen la palabra. Sí, buen día a todos. Primero, presentarme. Mi nombre es Patricia Infante. Yo soy docente e investigadora de la facultad, categoría 3. 38 años de docencia dentro de la facultad. Durante 9 años fui consejera del consejo directivo. Acompañé al ingeniero Fernández como vicedecana durante 8 años. Y desde el 22 al 26 me postulé y cumplí el papel o el rol de decana de la Facultad de Ingeniería. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Iriarte, soy candidato a vicedecano. Estoy en la facultad como desempeñándome en docencia e investigación desde el año 1995, hace ya más de 30 años. Y bueno, también he tenido el honor de ser consejero directivo y director de cátedras de ingeniería mecatrónica y ingeniería industrial. Así que, bueno, un honor para mí. Un momento para dirigirme a ustedes, realmente un momento importante, emocionante. Deseo la palabra a todos. Bueno, nosotros lo que queremos es agradecer la presencia de todos en este evento. Gracias por seguir creyendo en la facultad. La asistencia justamente lo que hace es confirmar esa creencia. Porque la facultad para nosotros no es solamente un edificio, laboratorios, aulas, pasillos, sino es un sinónimo de esfuerzo, de oportunidades, de futuro. Es la historia que muchas personas que han pasado por esta institución lo han logrado progresando y transformando sus vidas. También es una responsabilidad muy importante, una responsabilidad que tenemos los que cumplimos los roles de conducción en la facultad. Cuando aceptamos hacer esta propuesta, lo que teníamos en mente es cuidar el prestigio de la facultad, cuidar su transparencia, cuidar su independencia, cuidar algo muy importante que es la posibilidad de que siga creciendo sin perder una identidad propia. Porque sabemos que hubo momentos muy difíciles en el que se tuvieron que tomar decisiones muy difíciles e importantes, incómodas también. Momentos en donde hubo que defender esa institución y significó eso enfrentar intereses, presiones y situaciones complejas. Siempre elegimos lo mismo, defender la facultad con transparencia, con gestión y con hechos. Hoy podemos mirar hacia atrás y decir con orgullo que muchas cosas pasaron porque hubo equipos muy comprometidos en su labor, porque hubo docentes que nunca dejaron el compromiso por la enseñanza, porque hubo estudiantes que hicieron un enorme esfuerzo para continuar con sus carreras y poder pertenecer a esta comunidad. Gracias, ingeniera. Agradecemos mucho a ambas listas por su presentación. Vamos a dar paso al siguiente bloque, el bloque 2. Como habrán visto, previo al debate, se estuvieron recopilando preguntas por medio de un formulario. Desde el Centro de Estudiantes hemos categorizado, analizado y buscado que se trate de hacer todas las preguntas con enfoques distintos por los distintos claustros. En este segundo momento, ambas listas contarán con 2 minutos para poder responder consultas y el orden irá siendo votado. Empezaría la lista número 2, Ingeniería Activa, y luego seguiría la lista número 1, más Facultad de Ingeniería, y con la siguiente pregunta se rotaría el orden del caso. Voy a proceder entonces con la lectura de la primera pregunta. Corresponde al claustro de egresados y dice lo siguiente. ¿Sería posible implementar una organización uniforme de todos los cursos para una mejor gestión por parte de los alumnos del sistema de regularización, promoción y examen, evitando diferentes criterios de cada materia? ¿Podría además adoptarse una franja horaria que facilite la posibilidad de realizar otras actividades, como trabajo a tiempo parcial, formación complementaria, para aumentar la accesibilidad de personas que no tengan disponibilidad a tiempo completo? ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, por favor. Repetimos la pregunta entonces. ¿Sería posible implementar una organización uniforme de todos los cursos
para una mejor gestión por parte de los alumnos del sistema de regularización, promoción y examen, evitando diferentes criterios de cada materia. Además, adoptar una franja horaria que facilite la posibilidad de realizar otras actividades para aumentar la accesibilidad de todas las personas. Le cedo la palabra entonces al ingeniero Roberto Fer, que le explicará a Nite Análisis. Muchas gracias. Sí, evidentemente que eso lo hemos indicado en la propuesta, que se refiere a lograr una sinergia que permita una adecuación del buen desenvolvimiento de las cátedras y el desarrollo de los planes de estudio. Por eso es que en nuestra propuesta, que ustedes van a escuchar, van a leer, estamos proponiendo cambios que llevan a un mejor desenvolvimiento de las cátedras, uniformidad. Tenemos una ordenanza, la 2 del 2021 del Consejo Directivo, el cual tiene algunos datos interesantes, pero se pueden mejorar mucho más. Mesas especiales, perfectamente pueden ser mesas normales. Una mesa por cada mes. Perfectamente eso nos cubre y nos ayuda a equiparar todas las carreras y darle más oportunidad a los estudiantes. Espacios de debate que permitan una mejor implementación de las áreas de estudio. Materias promocionales, por supuesto que sí. Eso hay que estudiarlo, pero perfectamente se puede llevar a cabo. De hecho, interrumpirme cuando quieras. De hecho, estamos postulando también la posibilidad del estudiante que trabaja. Debe ser flexible el cursado para los estudiantes que trabajan. No es posible que tengamos cátedras en las cuales el alumno, por tener que trabajar, pierde su regularidad por inasistencia. Ese tipo de acciones solo nos van a llevar a un elemento común final. Que el alumno se prepare mejor, que en tiempo y forma llegue a su carrera, egrese en el tiempo adecuado y no que tengamos años extra para poder recibirnos. Eso es algo fundamental. En cuanto a la regularidad de las materias, es importante tener en cuenta que los contenidos de cada una de las materias está sobrecargado. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis minucioso de cada una de las materias para eliminar aquellos contenidos que no... Bien. Procedemos a otorgar la palabra a la siguiente lista. ¿Quiere que repita la pregunta? No, Perfecto. Tiene la palabra. Bueno, sí, coincidimos con el objetivo de hacer las carreras o las trayectorias estudiantiles más cortas. Por eso hemos estado trabajando carrera por carrera. Es bastante difícil uniformar cursos y condiciones de cursos porque son 6 carreras, todas diferentes. Dentro de las ingenierías tenemos las 4 ingenierías que a lo mejor tienen criterios generales en común, pero después tenemos la carrera de arquitectura y la carrera de la licenciatura en ciencias de la computación que tienen también sus especificidades. Entonces, hacer un criterio común para todas es bastante difícil de lograr. Sí hay algunos grados de libertad que están contemplados en la normativa, en la ordenanza que ya fue mencionada, en donde el profesor titular puede establecer esos criterios para obtener la regularidad. Existen muchas actividades que se llevan a cabo desde las direcciones de carrera con el fin de poder considerar las actividades docentes en ese sentido. Y en cuanto a la franja horaria, se ha estado trabajando desde hace varios años, no solamente en los últimos años, y se ha logrado uniformar una franja horaria por carrera, principalmente debido a la disponibilidad de aulas. O sea, nuestros edificios tienen una determinada capacidad y trabajar en eso significa compatibilizar otros aspectos, no solamente lo que hace al docente, sino también a la disponibilidad de infraestructura. Y esa disponibilidad de infraestructura es muy limitante para el problema de la franja horaria. Acostumbramos a decir la verdad completa, digamos,
en todas sus condiciones y variables a considerar. Muchas gracias, ingeniera. Procedemos entonces con la lectura de la segunda pregunta. En este caso, empezará la lista número 1, más Facultad de Ingeniería, luego la lista número 2, Ingeniería. La segunda pregunta, también por el claustro de egresados, dice lo siguiente. ¿Qué postura tienen frente a la oportunidad de especialización de los egresados frente al mercado laboral actual que busca cada vez más especialistas en ciertas ramas? Tiene la palabra. Sí. Bueno, la facultad tiene también, la especialización se entiende como un grado adicional al grado. Entonces, la facultad tiene una oferta de carreras de posgrado en donde se establecen distintos temas orientados en principio con la carrera de grado, o sea, ofreciendo la oportunidad de que nuestros graduados puedan desarrollar una trayectoria de posgrado y especializarse. En cuanto a la especialización dentro del ámbito de las carreras de grado, hay un tema relacionado con las resoluciones ministeriales y las actividades reservadas a la profesión, que es el mínimo que se debe tener en cuenta para el armado de un plan de estudio, en donde eso evita, digamos, la posibilidad de ejercer o de ampliar demasiado las especificaciones en el campo de las materias obligatorias. Sí se puede hacer en el campo de las materias optativas o electivas. Y eso, y eso es lo que se ha hecho. Ampliar la oferta de materias optativas con los rediseños curriculares con el fin de crear en el ámbito de grado algunas especializaciones propias de cada uno de los campos de acción de las carreras de grado que tenemos. Muchas gracias, ingeniera. La lista número 2 tiene la palabra. Muy bien. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice nuestra señora decana. Evidentemente es el ámbito correcto de ingresar los nuevos egresados, incorporarlos a nuestro ambiente, pero debemos hacerlo con una impronta tal vez un poco diferente. Hoy nuestros egresados no están todos los días en la facultad, tienen sus responsabilidades, sus obligaciones laborales y tenemos que mediar de alguna manera sinergias y acciones necesarias para lograr insertarlos al mercado de la facultad, en cursos, en formaciones y en ámbitos en los cuales los egresados tienen una capacidad innata. Ellos son el elemento integrador entre la universidad, la facultad y la empresa, en donde quienes se benefician son los estudiantes. Y esto que estamos diciendo no es algo nuevo. Está en el estatuto universitario la capacitación y la formación de los egresados. Por lo tanto, no estamos hablando de algo nuevo, novedoso, innovador. Ya está establecido en nuestro estatuto universitario y debemos respetarlo y debemos agrandarlo, mejorarlo. Por lo tanto, más cursos de posgrado, por supuesto que sí, certificaciones, acciones concretas que lleven y motiven al egresado a querer volver a la facultad. Y al hacerlo, se produce una sinergia entre el egresado y ustedes, estudiantes, que necesitan información directa y concreta de personas que están trabajando en el ambiente laboral y no solo comentarios o charlas de una clase magistral. Eso es algo fundamental que en nuestra propuesta lo estamos formulando si la leen en sí. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos entonces con la lectura de la siguiente pregunta. Esta pregunta empezará respondiendo la lista 2, luego la lista 1. La pregunta es del claustro docente y dice lo siguiente. ¿Qué planes concretos hay para fortalecer los recursos de cómputo destinados a la investigación, incluyendo el desarrollo, mantenimiento y acceso al clúster? Repetimos entonces la pregunta. ¿Qué planes concretos hay para fortalecer los recursos de cómputo destinados a investigación, incluyendo el desarrollo, mantenimiento y acceso al clúster? Tiene la palabra. Muy bien.
Es evidente que para lograr ese objetivo que nos están planteando es tener conectividad real. Esto significa una verdadera red de Wi-Fi y de conectividad con acceso directo que nos permita en tiempo real y no tener pérdidas, retardos de tiempo y no tener, por ejemplo, en algunos días clases en las cuales se nos corta la señal de internet y es imposible darlas. Eso es un tema fundamental. ¿Se ha hecho? Se ha hecho. ¿Falta por hacer? Falta mucho por hacer. Y ese es uno de los ejes centrales. Si tenemos conectividad, comunicación, vamos a poder realizar todas las acciones necesarias para lograr un buen desempeño. Más computadoras, por supuesto que sí. Tendremos que luchar por un presupuesto que nos permita acceder a esos recursos para poder implementar estas líneas de acción. Y por supuesto, si tenemos acceso a una buena red de internet, podremos incorporar a tanto a las áreas de vinculación, de académicas, de extensión y de investigación al ámbito de la facultad con acciones rápidas, concretas. El alumno no tendrá que perder tiempo en buscar información, la tendrá disponible. Y obviamente el acceso a la inteligencia artificial. Podemos hacer mucho con la inteligencia artificial respecto a recursos, respecto al uso como una herramienta. Incluso el consejo directivo puede acceder al uso de la inteligencia artificial cargando todas las resoluciones, ordenanzas y circulares que permitan que un bot o un agente de inteligencia artificial le dé toda la información al instante para tomar mejores decisiones. Eso también es importante destacar. Agilizar la formación. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Muchas gracias, la lista 2. La palabra la lista 1. Te pido si me puedes repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. La pregunta se repite, dice lo siguiente. ¿Qué planes concretos hay para fortalecer los recursos de cómputo destinados a investigación, incluyendo el desarrollo, mantenimiento y acceso al clúster? Bien, creo que se refiere al clúster de informática que está trabajando en la licenciatura, en el marco de las materias programación distribuida y sistemas distribuidos. ¿Sí? En este caso, la facultad ya cuenta con un clúster de 5 computadoras, con GPU, y este clúster está previsto seguir ampliándolo. En este caso, se trata, digamos, de recursos de cómputo masivo que se utilizan en la licenciatura principalmente para tareas de investigación y desarrollo, digamos. Si bien está la posibilidad también de contratar, digamos, clústeres externos, con suscripciones o puntuales, la idea de contar con un clúster propio nos permite a nosotros tener conocimiento de exactamente los procesos que están ocurriendo durante el cómputo y, bueno, tener el control de ese hardware y además, en algunos casos de proyectos confidenciales, también la ventaja de la confidencialidad. Así que este sería, digamos, el trabajo que nos queda por hacer de fortalecer este clúster propio que ya está trabajando en el Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos entonces con la lectura de la siguiente pregunta, también del claustro docente. La pregunta dice lo siguiente. ¿Pueden mejorarse las articulaciones entre materias, carreras y facultades? Tiene la palabra entonces la lista 1. Sí. Obviamente. Hola. Hola. Sí, obviamente que se puede mejorar. Ese trabajo articulado responde a una organización que las asignaturas tienen por áreas disciplinares dentro de la misma facultad, en la cual se comparten asignaturas de distintas carreras con el mismo campo de conocimiento, y eso es lo que facilita la articulación entre las asignaturas. Hay la estructura de gestión de este tipo de trabajo está organizada desde las carreras a través de las comisiones de seguimiento de la carrera, en donde los coordinadores de estas áreas, disculpen, yo creí que se estaba
en donde los coordinadores de estas áreas trabajan entre sí y con el director de carrera para poder hacer efectiva la articulación. Es un trabajo de todos los días. Tengo que reconocer que es algo que cuesta mucho y que no se debe abandonar nunca. O sea, no es algo que se organiza, quedó organizado y empieza a funcionar solo. Es algo que permanentemente, desde las direcciones de carrera, se está trabajando con la comisión y con los coordinadores en estas tareas. Así que realmente es un esfuerzo importante que se ha hecho, el que se hace y el que se va a seguir haciendo, se va a tener que seguir haciendo para poder mejorar en la articulación de asignaturas. Muchas gracias, ingeniera. Le damos la palabra entonces a la lista 2. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Se repite la pregunta. ¿Pueden mejorarse las articulaciones entre materias, carreras y facultades? Hola. Evidentemente que ese es un tema crucial. Si queremos, como hemos iniciado el debate, estableciendo que las carreras de ingeniería deben generar más ingenieros en menos tiempo, pero con calidad y excelencia, es imprescindible asociar cátedras, correlacionarlas, integrarlas. Esto es algo que vengo trabajando con una de mis colegas que está en la lista, en la cual coordinamos con otras asignaturas entre las mismas carreras y con otras carreras en trabajos colaborativos, proyectos y actividades afines, permitiendo que las cátedras logren una sinergia y una integración que permite incluso aumentar los conocimientos. Un estudiante de una carrera se forma con estudiantes de otra carrera, dentro del mismo ámbito de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, tenemos varios tipos de proyectos que permiten que las cátedras se integren. Ejemplo, las prácticas sociales educativas. Esas permiten un valor agregado incluso que va más allá de la ingeniería misma, la parte humana, la parte social. ¿Somos ingenieros del siglo XXI? Tenemos que ser sociales. Tenemos que, además de conocer fórmulas y ecuaciones, tener una sensibilidad humana para respetarnos, conocernos, y de ese modo se logran sinergias que permiten que las cátedras se puedan interrelacionar, aunque parezca que las cátedras no tienen ninguna relación entre sí. Siempre hay vínculos posibles, siempre hay posibilidades de mejorar los conocimientos y los contenidos de una cátedra en función del conocimiento de otras. Eso también lo estamos formulando en nuestra propuesta de gobierno. Gracias, ingeniero. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, correspondiente al claustro no docente. ¿Tienen pensado mejorar el monto en dinero y la cantidad de cupos asignados a las becas que da la Facultad de Ingeniería, denominadas BICPA, que se les paga a los estudiantes y que incluso por obtenerlas deben cumplir con una contraprestación obligatoria de 10 horas semanales por un monto de 70.000 pesos al mes? Muy bien, pensé que comenzaba la otra lista. Ese es un tema crucial, no solo para estudiantes, sino para la facultad en sí misma. ¿Ustedes sabían que en el estatuto universitario se especifica y se aclara la necesidad de becas para estudiantes? Ese es un tema que no podemos dejar de lado. No podemos olvidar que el estatuto universitario nos marca las reglas. Por lo tanto, sí o sí tenemos que generar becas. Hace años atrás había muchas becas antes de la pandemia, inclusive en rectorado se daban becas de movilidades estudiantiles, las cuales he participado como evaluador de las mismas. Luego, por los problemas de la pandemia, no se eliminaron o no se pudieron dar y luego se empiezan a retomar lentamente. Y si queremos que un estudiante nuestro pueda estudiar y formarse, es fundamentalmente que también lo podamos ayudar con becas. Becas con prestación de servicio que cumplan actividades en la Facultad de Ingeniería. ¿Esto qué va a permitir? Un estudiante agradecido, un estudiante motivado y un estudiante que permita
continuar en la facultad porque tiene una motivación adicional. Existen muchas formas de lograrlo. Hay presupuestos. Actualmente los candidatos a rector y rectora están formulando en sus propuestas, si acceden al rectorado, de generar líneas de acción concretas con recursos propios para lograr dinero que permita a cada unidad académica utilizar ese dinero en lo que mejor le considere. Y nosotros, como propuesta de la lista número 2, proponemos sí o sí incrementar las becas y volverlas a los estándares históricos que alguna vez tuvimos. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra la lista 1. Bien, gracias. En cuanto a incrementar los montos de las becas con plan de actividades, la CPA, esa que mencionó Santino, significa con plan de actividades. Significa que no son becas de ayuda económica puramente, sino que el estudiante se compromete a realizar un plan de actividades. En general han estado destinadas a ayudar a distintas áreas de la gestión de la facultad y a un trabajo específico a desarrollar en los laboratorios de la DETI. Muchas de esas becas también están financiadas con recursos de la cooperadora de la facultad a solicitud de esos laboratorios que disponen de una determinada cantidad de fondos para obtener ayuda estudiantil. Y que tiene una finalidad muy importante, porque no es solamente la ayuda económica contra la prestación de un servicio, sino el aprendizaje del estudiante. Eso es lo más importante. El estudiante aprende distintas otras formas de trabajar que no sea el trabajo en el aula y con un docente guiado, sino que se contacta o se conecta más rápidamente con ciertas actividades que la facultad desarrolla en el ámbito de gestión, en la gestión del personal, en la gestión que colabora en las direcciones de carrera y ni que hablar de las actividades que se llevan a cabo dentro de los distintos laboratorios de la DETI y grupos de trabajo, en donde tienen un contacto directo con la profesión. Mejorar el monto es lo que hacemos permanentemente. Cada 4 meses se actualiza el monto y que está en el marco de los criterios que la universidad tiene para las becas. O sea, nosotros aún aportamos más recursos para tener mayor cantidad de becas. Pero los criterios hay que respetarlos, los criterios generales de asignación. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos entonces con la lectura de la siguiente pregunta, también por el clausurado docente. Corresponde a responder entonces primero a la lista 1, luego a la lista 2. La pregunta es la siguiente. ¿Se van a destinar partidas presupuestarias para la modernización y adecuación del espacio laboral? A ver, el destino de las partidas, hay que tener una consideración muy importante. El presupuesto de la universidad en general y el de la facultad en particular tiene casi un 90% afectado a salarios. O sea que lo que queda de ese 10%, 12, porque es 89 y algo, lo afectado a salarios es lo que nosotros disponemos para hacer el resto de las actividades. Y ese resto de las actividades incluye también la infraestructura interna. Hemos hecho algunas mejoras en estos 4 años con el objeto de mejorar el ambiente de trabajo. Que queremos seguir mejorándolo, no hay ninguna duda. Es más, hay muchas cosas o muchos proyectos que se desarrollaron y que están casi a nivel de ejecución. Por falta de recursos no hemos podido impulsarlos. Solamente comentar que las prioridades de la gestión en cuanto a la infraestructura cambiaron un poco a partir del año 2024 con el crecimiento importante de la matrícula de estudiantes de ingeniería mecatrónica. Entonces, en donde tenemos que destinar esos recursos es a mejorar y generar ámbitos de práctica para nuestros estudiantes. Y por eso es que en este momento está un poco, digamos, más lenta la ejecución,
de estos proyectos que se desarrollaron en algún momento. Muchas gracias, ingeniera. Tiene la palabra para responder la pregunta, la lista 2. Se repite entonces la pregunta del claustro no docente. ¿Se van a destinar partidas presupuestarias para la modernización y adecuación del espacio laboral? Ese es un tema fundamental, lo ha mencionado nuestra decana, estamos totalmente de acuerdo, pero fíjense que hay algo muy interesante que hay que decir. Para poder hacer todo se necesita presupuesto. Y presupuesto significa dinero. Sabemos que en el año 2026, este año, la Universidad Nacional de Cuyo ha recibido una cantidad de dinero, según el presupuesto, de alrededor de 122 millones de dólares, pero somos séptimos en la escala de la redistribución económica en todo el país. Es decir, nuestro próximo rector o rectora va a tener que hacer magia para poder luchar y generar acciones concretas para solicitar más presupuesto, lo cual va a significar un adicional para cada facultad, unidad académica. Y ahí hay un recurso interesante para poder aprovechar. También es cierto que dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, nosotros, Facultad de Ingeniería, tenemos somos el número 10 de la escala de reparto económico. Está primero Ciencias Agrarias. Incluso odontología está por encima nuestro en el presupuesto, en la entrega de dinero. Y no está en relación de la cantidad de alumnos. Algo curioso. Ahí es un tema que nosotros, como lista número 2, tenemos que, frente al Consejo Superior, hacer las acciones y las políticas necesarias para solicitar más presupuesto, dado que estamos en el puesto número 10 sobre 12. Esa es una línea. Pero también hay otras líneas que podemos accionar para tener presupuesto. Alguno de los rectores candidatos ha propuesto cambios fundamentales que podrían beneficiar a todas las unidades académicas. Es hora de tener presupuesto para poder hacer todo lo que se ha pensado. Muchas gracias, señor. Empezamos entonces ahora con las preguntas del claustro estudiantil. Para empezar con la primera pregunta, la lista número 2. La pregunta correspondiente a la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación dice lo siguiente. ¿Qué piensan al respecto de que la nueva carrera de Ingeniería en Energías tenga un título intermedio de analista científico de datos, estando la licenciatura en Ciencias de la Computación en la misma facultad? ¿Piensan avanzar en las titulaciones intermedias en general? Con respecto a la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación, esta es una carrera que, si bien es muy nueva, no tenemos tantos registros. Ustedes saben que recién hay 7 egresados a este año, lo cual significa que no hay mucha información para poder analizar, pero sí hay algo muy interesante. La capacitación de nuestros estudiantes en la carrera, si analizamos el mercado laboral, la Cámara Argentina del Software, la CESI, nos está pidiendo urgentemente profesionales formados altamente capacitados, porque la demanda actual, si bien es buena, no tenemos los problemas que tenemos nosotros los ingenieros. Las licenciaturas en Ciencias de la Computación están bien y encuentran trabajo. Se requiere una mayor capacitación, una mayor profesionalidad en el tema, y por eso tenemos que abocarnos. Títulos intermedios, por supuesto que se pueden dar, y ya sabemos que hay algunos títulos intermedios, y podría ser que la nueva carrera de energía tuviera un título intermedio en relación con la licenciatura en Ciencias de la Computación. Pero ese es otro tema que hay que debatir, es un tema que hay que hablarlo, no es algo que se pueda tomar a la ligera y decir concretamente estos son los títulos. Pero, para dar una idea, títulos intermedios pueden ser analista universitario de programación, analista universitario en desarrollo de software o analista universitario en ciencias de datos. Son solamente títulos que lanzamos como propuesta que se pueden debatir y analizar con el objeto de que el estudiante que está formándose en la licenciatura en Ciencias de la Computación y su relación con la nueva carrera de energía
pueda amalgamar y tener una buena sinergia para permitir que esta nueva carrera quede dentro del ámbito. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra para responder la pregunta en la lista 1. En cuanto a los títulos intermedios, en la carrera. Vamos a repetir el nombre. La pregunta de alumnos por licenciatura en Ciencias de la Computación, que vamos a repetir, decía lo siguiente. ¿Qué piensan al respecto de que la nueva carrera de Ingeniería en Energía tenga un título intermedio de analista científico de datos, estando la licenciatura en Ciencias de la Computación en la misma facultad? ¿Piensan avanzar en las titulaciones intermedias en general? Creo que hay que poner hincapié en la última parte de la pregunta. ¿Piensan poner énfasis en titulaciones intermedias? Sí, lo pensamos. Digamos, la oferta de la ingeniería en energía con ese título intermedio tiene justamente la función de extender la posibilidad para todas las otras carreras de la facultad, porque está fundamentada esa propuesta en general en un ciclo básico que es común a casi todas, excepto por arquitectura, que no tiene tanto contenido matemático y físico. Para el resto de las 5 carreras de la facultad es posible. Ahora hay que tener en cuenta también que en la universidad tenemos una realidad diferente a lo que pueden tener todas las universidades o varias del país, que tenemos nuestros institutos tecnológicos universitarios. Entonces no podemos salir a competir con títulos intermedios que puedan llegar a generar una especie de incompatibilidad con los graduados del ITO. Pero sí estamos trabajando en consonancia con lo que trabaja con FEDI, en lo que se llaman las microcredenciales, en donde la universidad también está trabajando en ese tema, en donde significa hacer el reconocimiento de trayectos formativos de las distintas carreras a través de la emisión no de titulaciones, sino de certificaciones. Eso genera competencia laboral, competencia para el desarrollo laboral, digamos, y no genera una incompatibilidad tan expresa con la realidad que la universidad tiene a través de la existencia de los ITU. Muchas gracias, ingeniera. Antes de continuar con la siguiente pregunta, te vamos a pedir si por favor, por un motivo técnico, pueden guardar el QR para si quieren seguir haciendo preguntas, porque lo vamos a tener que sacar del proyector. Mientras tanto, empiezo con la lectura de la siguiente pregunta por el claustro estudiantil de la carrera de arquitectura. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el plan de infraestructura de cada candidato? Empieza respondiendo la lista 1. Bueno, el plan de infraestructura es mucho más general que de una carrera, solamente es de todas las carreras de la facultad. Pero imagino que la pregunta está orientada a los espacios que desde la carrera de arquitectura estaban previstos para el edificio que está en construcción. En ese edificio, en lo que corresponde a lo que vamos a hacer ahora, que es la habilitación parcial del edificio, está previsto hacer espacios de talleres, que son las formas o la tipología de interacción que tiene la carrera de arquitectura con sus docentes a través de talleres de trabajo, en donde esos talleres tienen disposiciones específicas del amoblamiento. No son las aulas tradicionales que nosotros suponemos como esta, en donde hay una serie de mesas mirando un pizarrón, sino que hay una serie de mesas que están dispuestas con unos asientos altos, que no sé bien cómo es que se llaman, y que tienen el trabajo se hace o se desarrolla alrededor de la mesa, no todos mirando hacia un mismo lugar. Y a su vez son aulas que están preparadas para el trabajo bullicioso de nuestros estudiantes. No es una aula silenciosa, en donde en general pasa con las aulas de ingeniería, que uno pasa por el costado y ve al profesor o hablando, dando su clase, o a los estudiantes trabajando. Entonces hay como un silencio
más reinante. En el caso de los estudiantes de arquitectura, es un trabajo que realizan en donde se genera otra dinámica que no es exactamente la misma que la de la ingeniería. Entonces, tenemos previsto realizar o dejar reservado dentro de ese edificio espacios para estos talleres de trabajo. A su vez también, para respondiendo, ámbitos de práctica para la carrera de ingeniería mecatrónica. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra entonces la lista 2. Gracias. ¿Hay estudiantes de arquitectura acá presentes? Bueno, pero para ellos va la respuesta. Carrera de arquitectura, por suerte, no hay en la Argentina una demanda como tenemos en ingenieros, pero sí es un espacio totalmente diferente a las carreras de ingeniería. Necesitan una ambientación diferente, necesitan un espacio diferente, necesitan una conectividad y comunicación diferentes. Es por eso que nosotros también proponemos más espacios para el área de arquitectura, pero no solo arquitectura, las otras 3 carreras que se formaron luego de las 3 clásicas. Y si se nos viene la carrera de energía, eso significa la necesidad también de más espacio. Por lo tanto, es vital lograr terminar un edificio que comenzó a construirse hace 8 años y generar otros espacios que también permitan construcciones. Podemos apelar a estructuras livianas, podemos apelar a otros espacios de ambientación con muy buena iluminación y un espacio que permita a nuestros futuros arquitectos desenvolverse. Y ahí hay un aspecto interesante. La carrera de arquitectura tiene cátedras donde hay profesionales altamente capacitados en ambientación, paisajismo, urbanismo, lo cual es un elemento vital porque va a permitir a nosotros hacerle las consultas necesarias para que ellos puedan aportar la información, puedan aportar nuevos desarrollos, nuevos desafíos con los espacios que tenemos. ¿Se necesita presupuesto? Por supuesto que sí. Pero esto es una tarea que en lo inmediato hay espacios en la Facultad de Ingeniería que se pueden aprovechar. Lo que pasa es que tal vez no se visualizan, pero esos espacios existen y los podemos aprovechar para estas nuevas carreras. Gracias, ingeniero. Procedemos entonces con la lectura de la siguiente pregunta. No sin antes informarnos que me están diciendo acá. El link para las preguntas, si me alcanzaron a tomarle foto a el QR, está subido en las historias de la página de la facultad. Bueno, La siguiente pregunta corresponde al trabajo de estudiantes por la carrera de civil. en YouTube también. Por YouTube también está disponible. Perdón, repito. La pregunta siguiente está orientada por el claustro estudiantil de los alumnos de Ingeniería Civil. ¿Tienen propuestas relacionadas a la mejora de la infraestructura tanto eléctrica como la de Internet en los edificios de la facultad? Tiene la palabra la lista 2. ¿Tienen propuestas relacionadas a la mejora de la infraestructura tanto eléctrica como a la de Internet en los edificios de la facultad? ¿La pregunta es para todas las carreras o solo civil? Para todas las carreras. Bien. Sí, es evidente que el crecimiento de estudiantes a lo largo de los años y el crecimiento de carreras, porque originalmente eran 3 carreras, llámese década del 80, y luego aparecieron las nuevas 3 carreras, empezando por mecatrónica, luego arquitectura y finalmente la licenciatura en ciencias de computación y una probable 7ª carrera, ha hecho que la currícula de estudiantes ha aumentado, la de profesores también, y la adecuación de los espacios empezó a ser un problema. La red eléctrica presenta algunos problemas que hay que atender, y esto significa adecuar la infraestructura en la parte eléctrica, lo cual significa también un problema que tenemos que atender. Y eso implica también una red eléctrica con seguridad industrial, seguridad eléctrica, porque no podemos crecer simplemente aumentando tomas corrientes a lo loco. Toma tierra, tenemos un problema en los tableros y las tomas tierra. Esto es algo que también hay que considerar. Generar los espacios adecuados, ambientar las aulas con alta conectividad y eficiente rapidez para que todo estudiante, no solo de una carrera como civil, sino de otras carreras,
pueda acceder a información rápida, instantánea y, por supuesto, que pueda conectar sus computadoras y celulares a la red para alimentarse y tener energía. Ya que se nos viene la nueva carrera en energía, tenemos que estar identificados y si somos ingenieros, tenemos que adecuar las instalaciones para ese uso. Muchos laboratorios tienen y adolecen de ese problema, falta de infraestructura eléctrica para resolver los problemas. Va a ser una tarea complicada y compleja para resolver, sí, pero lo tenemos que hacer. Son muchas carreras y hay nuevas carreras por venir. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra entonces para responder la pregunta en la lista 1. Sí, existe un proyecto de remodelación de toda la red eléctrica del edificio de aulas que está presentado ante la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicio, que ya está desarrollado, por la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicio de la universidad. Este tipo de obras son las que en general gestiona la universidad. En las obras, o sea, nosotros estamos gestionando la administración del edificio por motus propio y porque necesitábamos más celeridad en la construcción del edificio. Pero el resto de las obras, las atribuciones las tiene la Universidad Nacional de Cuyo a través de su coordinación de infraestructura. Ahí sí puedo decir que hemos desarrollado un trabajo de hormiga para poder establecer criterios de importancia para estas obras y que todas las que representen un riesgo a las personas, como en el caso de las obras eléctricas, estén en los primeros lugares prioritarios. En el plan de obras de este año 2026 está la primera etapa de la remodelación eléctrica del edificio de aulas. De modo que estamos esperando que, digamos, desde la universidad comiencen a realizarse todas las tareas. Eso, como se trata de una obra pública, implica una licitación pública y una serie de gestiones que llevan su tiempo. No es algo que se pueda hacer una contratación directa, ni tampoco se puede hacer una licitación privada. Recién después de 3 veces que la licitación pública queda cierta, está posibilitando la reglamentación de rendición de cuentas la necesidad de poder hacer una contratación directa o una licitación privada. Así que en eso lamentablemente dependemos de la universidad. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos ahora entonces con la siguiente pregunta, correspondiente al claustro estudiantil por la carrera de mecatrónica. ¿Qué pasaría con los alumnos que están a 10 materias o menos de recibirse en caso de que empiece el plan nuevo de estudios por las materias que les faltan cursar? Aclarando que muchas materias no se pueden rendir libre, ni por vencimiento de regularidad, ni por no salir libre. Entonces, no se podría ni siquiera intentar rendirlas antes de que alcance el plan nuevo. Tiene la palabra la lista 1. Bien, la carrera de ingeniería mecatrónica actualmente, igual que todas las carreras de ingeniería, están por el 5º semestre disputándose. En cuanto a las dificultades que pudiera haber con estudiantes que están próximos a recibirse, por ejemplo, 10 materias, y los alcances del plan nuevo, está previsto a esa altura de la carrera que obviamente facilitarles que se reciban en su plan. Nadie quiere, digamos, ya prácticamente llegando a la meta, tener que incorporar a lo mejor otras asignaturas del plan nuevo que no tenían previsto o que, digamos, que lo van a atrasar. Entonces, hay acciones ya desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Secretaría Académica, para ir resolviendo estas trayectorias y facilitarle a los estudiantes que están próximos al egreso, que materias prácticamente ya están recibiéndose, facilitarles la tarea y entonces que no tengan miedo, digamos, que van a poder recibirse en su plan. Hay que tener en cuenta que las asignaturas prevén que la caducidad es algo que nos va a alcanzar mucho más tarde. El plan nuevo se va implementando, pero la caducidad de las asignaturas no es inmediatamente, sino que está previsto un tiempo de 1 año y medio aproximadamente por cada una más. Así que no veo que vaya a tener problemas con eso. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra para responder la lista 2.
Bueno, gracias. Con respecto a la carrera de mecatrónica, conozco bien la carrera porque soy profesor en 3 materias de la carrera de mecatrónica y he estado incluso en BRES con el doble diploma con los ingenieros nuestros, lo cual me ha permitido siempre estar en contacto con estudiantes y con la universidad, la École Nacional de BRES, que nos permite analizar bien los programas. Si ustedes miran, y no vamos a entrar en tantos detalles, sino seamos contundentes por el poco tiempo que tenemos, la actual ordenanza, que es la 94-2023 del Consejo Superior, establece 55 materias para el plan de 5 años. La anterior tenía menos materias. Es evidente que hay una carga adicional al estudiante y eso es lo que hay que resolver. También ha permitido ese problema lograr que el estudiante que está en los últimos años se le viene el plan de estudio nuevo respecto del anterior y no sabe cómo hacer para resolver ese problema. Además se mencionó el tema de materias en donde el estudiante no puede rendir libre. Hay una ordenanza, la 2 del 2021 Consejo Directivo. Esa se puede modificar y se puede hacer en la misma facultad, no es necesario pedir autorización al rectorado y establecer un régimen diferente que permita al estudiante de los últimos años poder rendir libre en aquellas asignaturas donde el titular no lo permite. Esto es una decisión, es una propuesta, es algo que hay que trabajar con el centro estudiante, con los estudiantes de cada carrera, no solo mecatrónica, en la cual, si juntos nos ponemos de acuerdo, se soluciona el problema de ese tránsito complicado en las últimas materias. Esto no lo podemos resolver solos, necesitamos de ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos entonces con la última pregunta por el claustro estudiantil correspondiente a la carrera de Ingeniería en Petróleo. Para el estudiante petrolero, ¿cómo era atractivo el nuevo plan de estudios que toma 5 años y presenta una incorporación desafiante a la industria frente al nuevo instituto Vaca Muerta, que en 3 años ya lo incorpora a la industria con nuevas tecnologías? Tiene la palabra la lista 2. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque estábamos hablando con mi colega. Repetimos entonces la pregunta. Para el estudiante petrolero, ¿cómo era atractivo el nuevo plan de estudios que toma 5 años y presenta una incorporación desafiante a la industria frente al nuevo instituto Vaca Muerta, que en 3 años ya lo incorpora a la industria con nuevas tecnologías? Bien, gracias. Petróleo también es un tema. Si ustedes analizan la Facultad de Ingeniería a lo largo de todos los años, la menor cantidad de egreso es de petróleo. 10 a 11 petroleros por año, con una tasa de egreso que puede llegar incluso hasta los 10 años. Y eso ha permitido y ha logrado tener ciertos problemas en el tránsito del tiempo. Hoy, la nueva ordenanza, la 97-2023, habla de 51 materias. La anterior fue de 46 y la anterior fue de 42 materias. Es decir, estamos cargando cada vez más a los estudiantes de petróleo para que egresen. Y acá vuelvo al principio. El problema que tenemos fundamental es el egreso de estudiantes de ingeniería. Ingreso, permanencia y egreso. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues evidentemente trabajando decididamente sobre el análisis del actual plan de la carrera para ver cómo podemos mejorarlo para no variar la calidad del estudiante y su formación, pero sí reducirle ciertos contenidos y agregarlos en otros espacios, materias optativas, materias selectivas, certificaciones, títulos intermedios, que permitan al estudiante de petróleo egresar más rápido y no tener esta carga que viene desde el primer momento que se formó la carrera, 1974. Y al día de hoy seguimos con las mismas problemáticas. El egresado del petróleo cada vez sigue teniendo la misma cantidad de años para egresar. ¿Es posible esto en el siglo XXI? La respuesta contundente es no. Por eso otras instituciones, como mencionaste, Vaca Muerta, está sacando técnicos para resolver un problema crucial. ¿Faltan ingenieros en petróleo en la Argentina? ¿Qué estamos haciendo? Somos la Universidad Nacional de Cuyo, donde está la carrera del petróleo. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra la lista 1.
Entiendo que la pregunta está dirigida a esa especie de competencia que hay entre docentes, entre titulaciones de grado de ingeniería en petróleo con las titulaciones relacionadas con las tecnicaturas, en donde desde el punto de vista institucional, prácticamente son comparar peras con manzanas, porque no son exactamente iguales. Una titulación tiene un reconocimiento ministerial con actividades reservadas a la profesión que hay que respetar, y en función de los estándares de acreditación, cargas horarias mínimas que respetar. En cambio, en el caso de un título de técnico, es muy posible que ni siquiera tengan una responsabilidad profesional involucrada, no necesiten hacer una colegiación como pasa con los ingenieros, en donde hasta se los matricula para poder hacer un control del ejercicio profesional. Entonces es realmente difícil hacer una comparación entre una cosa y la otra, porque son totalmente distintos los ámbitos de trabajo. En el caso de un ingeniero tiene que saber planificar, preparar un proyecto, plantearlo, evaluar los recursos insumidos, evaluar los resultados, hacer el monitoreo durante la etapa de construcción, durante la etapa de funcionamiento. Implica una serie de variables mucho más grandes que lo que corresponde a un trabajo técnico nada más. Entonces pienso que digamos, la viabilidad de acortar los planes de estudio no está en el ámbito de la Facultad de Ingeniería. Es algo que depende del gobierno nacional, en todo caso, porque hay resoluciones ministeriales que establecen los estándares de acreditación con cargas mínimas horarias que hay que respetar por campo de conocimiento y por distintos tramos de la carrera. De modo que si es la idea... Damos entonces fin al bloque de preguntas previas. Vamos a pasar ahora a un nuevo bloque de intercambio directo, en el cual ambas listas podrán hacerse una única pregunta debido al tiempo. El bloque funcionará del siguiente modo. La lista del ingeniero Hart tendrá 1 minuto para formular una pregunta, la cual la lista número 1 tendrá 2 minutos para responder. Luego la lista número 2 podrá tener un derecho a réplica de 1 minuto, al cual le corresponderá a la lista 1 otro minuto para responder ese derecho a réplica. Luego repetiremos de forma contraria, donde la lista número 1 podrá hacer una pregunta durante 1 minuto a la lista número 2. La lista número 2 contará con 2 minutos para responder y subsecuentemente el minuto de réplica y el minuto de respuesta a réplica. Entonces, cedemos la palabra a la lista 2. Muchas gracias. Es evidente lo que se está planteando acá como propuesta, es el problema de los ingenieros en Argentina. La necesidad de más ingenieros porque el mundo lo requiere, las empresas lo necesitan. Y no estamos hablando de acortar planes de estudio, no. Estamos hablando de mejorar la calidad, lo cual significa ajustarnos a las normativas del ministerio, pero hacer acciones concretas, hacer innovaciones que permitan que el estudiante egrese en el menor tiempo posible. Por eso mi pregunta va relacionada a ustedes, Patricia, Eduardo. Desde hace muchos años, décadas, no logramos que los ingenieros reduzcan el periodo en el cual ingresan, permanecen y egresan. Y a pesar de todo lo que se ha dicho, seguimos estando en la misma situación. Es algo que tengo que retomar de lo que dije en la toma de palabra anterior. Una cosa es reducir la duración de los planes de estudio y otra cosa diferente es reducir la carrera. Reducir la duración de planes de estudio es bastante difícil si no existe una voluntad de normativa a nivel nacional, porque hay normativa ministerial relacionada con esos criterios. Si queremos tener una carrera acreditada y con validez de título nacional, necesitamos respetar los estándares de acreditación y recién ahí poder tener la validez nacional del título.
Ahora, si la intención es disminuir la carrera, es trabajar en lo que venimos trabajando desde que hicimos el rediseño curricular, que es evaluar el tiempo extraclase del estudiante. No es solamente el tiempo que el estudiante tiene y se sienta en el aula o se instala en un laboratorio a hacer sus prácticas, sino el tiempo extra que tiene en su casa o en su domicilio, en donde esté desarrollando el resto del tiempo que tiene que dedicarle a la facultad. En eso hemos venido trabajando prácticamente desde el año 2021, después de la pandemia, más intensivamente, en poder hacer un mensuramiento de cuál es ese tiempo extra clase y hacer una reducción del mismo para reducir la carrera, porque eso es lo único que está en las manos de nuestro alcance. Esas son las atribuciones en las cuales la facultad puede trabajar. Para poder trabajar en otro ámbito, como en el caso de los planes de estudio, necesitaríamos lograr la voluntad de todas las universidades y de Confedi, de todas las otras asociaciones de arquitectura y de la licenciatura para poder modificar los estándares de acreditación y las cargas horarias mínimas relacionadas con esos estándares. Gracias, Interina. ¿Tiene otra réplica? ¿Susana? Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, Patricia, yo creo que no hay que irse muy lejos y mirar que el tiempo que se insume en aprobar el ciclo básico es enorme. Son aproximadamente 3 años y medio para poder aprobar el ciclo básico, con alrededor de 14 materias. Creo que hay muchísimo contenido del ciclo básico que no tributa al perfil del egresado. Por lo tanto, es necesario realizar ese análisis que empecé a hablar de ese análisis anteriormente, de cada una de las materias, porque si esos contenidos no tributan al perfil del egresado, no tienen por qué ser evaluados. Son contenidos que tienen que salir del ciclo básico. Bueno, durante el rediseño curricular que se inició allá por el 2021, se trabajó en conjunto entre todas las carreras de ingeniería, más la licenciatura en ciencia de la computación, y se trabajó expresamente en reducir los contenidos no fundamentales dentro de las ciencias básicas. De hecho, si ustedes observan, la carga horaria de los planes de estudio, incluso de mecatrónica, es inferior a la carga horaria que tenían en el plan anterior. Y esta reducción se ha dado de una manera importante en el ciclo básico. Muchas asignaturas de 120 horas pasaron a 90, álgebra, etcétera, física. Es decir, que hemos trabajado en hacer más eficiente, hacer más dirigido, sin perder de vista el carácter formativo que tienen las ciencias básicas, más allá de lo instrumental. Pero se ha trabajado en lo instrumental, es decir, en qué aportes van a dar para el ciclo de tecnologías básicas y aplicadas. Muchas gracias, ingeniero. La lista 1 cuenta con 1 minuto para formular la pregunta. Bueno, como se ha dado la discusión de los planes de estudio y del tiempo de la duración de carrera, nos gustaría saber cómo tienen planificado hacer la disminución de la duración del plan de estudio. Gracias. No se trata de disminuir en contra de las leyes ministeriales. Se trata de optimizar, innovar y lograr una sinergia que los estudiantes permitan egresar en el menor tiempo posible. No estamos hablando de menos de 5 años, ¿no? Si son de 5 años, son de 5 años. Si tiene una carga de 3.665 horas como es petróleo, seguirá haciéndolo. Pero podemos innovar apelando a recursos didácticos, prácticos, más laboratorio, más investigación. Hay una ordenanza, la 10 del 2013, el uso de la virtualidad en toda la Universidad Nacional de Cuyo, y no la estamos usando. Eso nos va a permitir, Patricia, una sinergia de una movilidad que nos va a permitir que el estudiante pierda menos tiempo en su formación. De 5 años
pero que egresen 6, no egresen 7 o en 8. Ese es el objetivo fundamental. Lograr tener estudiantes que se formen, se capaciten, no en contra de las leyes ministeriales, eso lo tenemos que respetar, pero si adecuamos, innovamos y logramos esa sinergia, se puede cumplir y reducir el tiempo de egreso. Bueno, de hecho, desde la facultad venimos trabajando en el mismo objetivo, compartimos el objetivo con la Fórmula 2. Lo que pasa es que tenemos una metodología diferente de trabajar. Tenemos la metodología de hacer un trabajo más institucional y hemos desarrollado un programa de educación a distancia avalado por propuesto y avalado por la Dirección de Modalidades y Tecnologías Educativas y aprobado por el Consejo Directivo. O sea que es algo que las asignaturas ya están aplicando. Educación a distancia en las diferentes carreras. Hay una serie de asignaturas cuyos docentes comprometidos con el mejoramiento y la innovación pedagógica han elaborado estos proyectos de educación a distancia, han sido presentados a la Secretaría Académica siguiendo los lineamientos de la resolución del Consejo Directivo que aprueba el plan de desarrollo de la educación a distancia de la Facultad de Ingeniería, y se están llevando a cabo la elaboración de materiales. Hay asignaturas que hace más de 2 años que están trabajando en ese tema, así que no es algo nuevo para nosotros. O sea que estamos hasta compartiendo la opinión que hay que trabajar en el tiempo extra del estudiante, no en el plan de estudio específico. Para seguir trabajando. Perdón. Bien, lo que estamos hablando es prácticamente lo mismo, pero con un cambio de paradigma diferente. No estamos diciendo no respetar las leyes ministeriales, lo que estamos diciendo es modificarlas a las necesidades del siglo XXI. Esto significa más contacto de los estudiantes con las empresas, más laboratorio. Si las empresas se acercan, van a permitir una sinergia mayor con el estudiante, una rápida evolución de sus materias que los lleven en tiempo y forma a sus carreras. Y eso es un paradigma totalmente diferente. Y no estamos invalidando lo que ya se está haciendo, pero hay algo que es contundente. Hace años que nos dicen que se están modificando planes de estudio, acciones concretas, decisiones, y seguimos teniendo ingenieros que se reciben en 8 y 9 años. También arquitectos, también, y no podemos hablar mucho porque la licenciatura en Ciencias de la Computación es muy nueva y solo tenemos 7 egresados. Pero de eso se trata. Bueno, muchas gracias a Marita por su pregunta. Vamos a proceder ahora con el penúltimo bloque, el cual son las preguntas realizadas en tiempo real que han estado haciéndose hasta hace unos minutos. En este bloque contarán con 90 segundos para responder a las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué escenarios prevén para el futuro inmediato para la Facultad de Ingeniería de Concuyo como una parte del sistema nacional? ¿Piensan que vendrán grandes cambios? ¿De qué índole? ¿O creen que se mantendrán las actuales condiciones estructurales? Empieza respondiendo la lista 1. ¿Cómo lo vemos en el futuro? Bueno, vemos un futuro muy difícil. Muy difícil porque la mayoría de las cosas que se propongan están asociadas a recursos, y los recursos en la universidad en general, del sistema universitario, están siendo cuestionados por el gobierno nacional. Entonces eso genera, digamos, una incertidumbre dentro de las instituciones en cómo generar o cómo hacer cumplir lo que tenemos planificado. Dentro de la facultad
Específicamente, el Consejo Directivo aprobó planes de desarrollo para todas las carreras y planes de desarrollo para las secretarías, en donde está organizado por año las actividades que se proponen desde esas secretarías y carreras en función de la disponibilidad presupuestaria. O sea, estamos tratando de, sin bajar los brazos en la lucha, en la protesta, porque participar de la forma en que la universidad hace esa lucha es muy importante. Sin bajar los brazos, también estamos tratando de adecuarnos a los recursos que tenemos. Nuestra asociación cooperadora también ha resentido su funcionamiento con esta disminución de actividad en general, pero ayuda en la medida que podemos. Muchas gracias, ingeniera. Tiene un minuto, 90 segundos para responder. Repetimos la pregunta. ¿Qué escenarios prevén para el futuro inmediato de la Facultad de Ingeniería como parte del sistema nacional? ¿Piensan que vendrán grandes cambios? ¿De qué índole? ¿O creen que se mantendrán las actuales condiciones estructurales? Tienen 90 segundos para responder. 1 minuto y medio. Gracias. Evidentemente estamos en un momento mundial disruptivo. Y por ser disruptivo, es momento de grandes oportunidades. En ese aspecto, Patricia, pienso lo opuesto. Creo que, al contrario, vamos a tener todas las fuerzas y las energías para generar cambios porque justamente estamos en una situación de incomodidad. Y el ser humano, a lo largo de toda su historia, ha logrado aciertos y crecimientos en estados de disconformidad. Cuando estamos conformes, no hacemos nada, nos quedamos como estamos. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas. Contactos con empresas. Las empresas están necesitadas de venir a la facultad, pero no le damos el vínculo necesario. ¿Se necesita dinero para eso? No, solo necesitamos contactos. ¿Podemos interrelacionarlos con otras facultades de la misma universidad de Cuyo? Sí. Tomo como ejemplo la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchos de sus laboratorios están subvencionados por empresas. Eso nos da la capacidad de tener recursos que vienen de afuera y son genuinos. Esa es otra sinergia que podemos trabajar. Incluso nuestros egresados, que también están necesitados, pero necesitan un espacio concreto para venir. Y otro es la profesionalidad de la ingeniería nuestra. ¿Cómo la lograremos? Con el contacto con las empresas. Y para eso, dinero no se necesita. Se necesita habilidad e innovación. Procedo entonces con la lectura de la segunda pregunta. Por motivos del programa vamos a poder realizar un total de 6 preguntas. Van a ser 4 preguntas generales más una pregunta orientada a cada lista. Luego esta lista de preguntas será enviada a los candidatos para que posterior a este debate puedan responderla si lo desean. La segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Tienen pensado abordar el problema de cátedras incompletas por falta de profesores? Tiene la palabra la lista 2. Sí, ese es un tema crucial y fundamental. Si nosotros analizamos la distribución de los profesores titulares y adjuntos y auxiliares que tienen diferentes carreras, diferentes cátedras, es un problema serio. Ahí tenemos que trabajar profundamente en lograr una verdadera adecuación, movimientos de cargos que necesitan para poder apelar. Hay ejemplos de cátedras que han tenido hasta 6 personas y hoy tienen solo 2. ¿Qué ha pasado? ¿Un vaciamiento? ¿Por qué ha sucedido esto? Evidentemente vamos a tener que trabajar con ello. No tenemos todos los datos porque no somos gobierno, pero evidentemente los alumnos necesitan profesores adecuados en cantidad y en calidad. Y eso va a ser un trabajo arduo, complejo, pero necesario, porque esa es la forma de hacer crecer una facultad, es la forma de que nuestros estudiantes queden completamente capacitados. Ciclo básico es un ejemplo. Hacen falta profesores. ¿De dónde vamos a hacer? Hay recursos, por supuesto, una redistribución, acceso a recursos a través del rectorado, a través de otras posibilidades presupuestarias que se nos pueden facilitar, pero es imprescindible empezar a trabajar en ese tema. De lo contrario, seguiremos repitiendo la historia una y otra vez.
Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra la lista 1. Sí, tenemos dos carreras que tienen dotaciones docentes muy comprometidas. La carrera de arquitectura, que se creó, digamos, sin una estructura presupuestaria de apoyo. Y la carrera de ingeniería mecatrónica, que está en una situación muy parecida, porque fue creada sin estructura presupuestaria de apoyo, pero ha ido evolucionando en el tiempo y en forma paralela a los programas de movilidad de la facultad. Entonces, eso ha ayudado a ir haciendo una dotación más continua. El problema que tenemos ahora es que la matrícula de esa carrera aumentó abruptamente a casi 4 veces la matrícula inicial, cuando tenía este cupo. En estos años somos conscientes de eso y hemos destinado cargos, para ser exacto, casi 20 cargos, un poco menos de 20 cargos para distribuir en las dos carreras, para dotar asignaturas que tienen dotaciones docentes muy bajas y especialmente asignaturas que tienen una metodología de trabajo en taller, en donde se demanda la presencia del docente por parte del estudiante en trabajos de taller y en trabajos de laboratorio. Así que hemos venido trabajando en hacer esas mejoras. Muchas gracias, ingeniera. Procedemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su postura frente a la situación de los alumnos que les alcanza el plan de caducidad, pero si cambian el plan pierden 2 años de estudio respecto a dónde están? Tiene la palabra Lita. Sí. Bueno, vuelve el tema. Como les digo, la idea siempre es apoyar a los estudiantes para que el plan de caducidad no los alcance. Es decir, además de lo que es la normativa, existe también desde Secretaría Académica, como dije, con la Organización de Centros Estudiantiles, el trabajo puntual con cada uno de los estudiantes para ver su situación académica y ayudarlo a que pueda terminar en su plan de estudios cuando está en un grado avanzado de la carrera. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra la lista 2. Gracias. Sí, el tema es repetitivo, pero es necesario volver a hablarlo. Nuestros estudiantes tienen que egresar en tiempo y forma, y nosotros somos los responsables y estamos obligados a ayudarles a terminar su último tramo en esta etapa de transición por cambios de plan de estudio. Yo cuando fui estudiante tuve 3 cambios de plan de estudio, y créanme que no la pasé bien. Por lo tanto, no me gustaría que nuestros estudiantes les pase lo mismo. Pero concretamente no me gustaría decir vamos a hacer, tenemos que decir exactamente qué es lo que hay que hacer. Sabemos qué hay que hacer, sabemos cuándo hay que hacerlo, tenemos que juntos implementar el cómo hacerlo. Y esto implica tener innovación, implica generar medidas adecuadas de contención del estudiante para que lo logre en tiempo y forma. Tampoco nos podemos olvidar que también estos trayectos en donde se pierde un plan de estudio es debido a que el estudiante hoy trabaja y no estamos diciendo nada. En toda la Universidad Nacional de Cuyo solo escuché a un candidato a rector que habló de que ahora tenemos estudiantes que trabajan en la Universidad Nacional de Cuyo y esto implica que se va a retrasar en sus planes de estudio. ¿Qué estamos haciendo? Ni siquiera lo debatimos. Es importante plantearlo, debatirlo y empezar a trabajar juntos para que en el último tramo, el más complejo, sea adecuado y acompañado para que lo logre terminar, con acciones concretas. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo imaginan la facultad en un año si ganan su fórmula? ¿Cómo imaginan la facultad en un año si ganan su fórmula? Tiene la palabra la lista 2. ¿En un año? En un año. 6 meses. Un año no. Se pueden implementar acciones concretas y directas a partir de agosto de este año. Inmediatamente en el primer mes, conectividad a Internet.
Inmediatamente trabajar con el área de biblioteca para que los estudiantes al tener internet podamos empezar a trabajar con libros electrónicos, con accesos a licencias de uso de software, con acceso a papers internacionales que le permitan tener información al día y al instante. Eso sucede en los primeros 3 meses de gobierno. Al mismo tiempo, empezamos a trabajar en paralelo con los docentes, con el personal de apoyo académico y con el centro de estudiantes, para empezar a movernos y empezar a trabajar ya. ¿Qué se necesita? ¿Qué quieren? Nosotros estamos para escuchar, estamos para servir, no estamos para imponer. Pero la única manera de lograrlo es empezar a plantear los temas y a decirlos a viva voz y no dejarlos ocultos diciendo vamos a. No, tenemos que hacer. Por lo tanto, no tengan la menor duda que en el primer mes empiezan a haber cambios. Sí, gracias. Yo me imagino a nuestros estudiantes de mecatrónica haciendo los robots y todas las cosas que hacen en ese edificio. A nuestros estudiantes de arquitectura en esa gran sala taller o aula taller que tenemos proyectada, trabajando con los docentes que hacen los seguimientos de esas aulas taller. A nuestros estudiantes de ingeniería civil haciendo sus prácticas todo el tiempo en el IMERIS, en el laboratorio de estructuras, en el ITIEM. A los estudiantes de ingeniería industrial usando todas las herramientas que quedaron instaladas en el nuevo taller de tecnología industrial. A los estudiantes de petróleo haciendo sus prácticas de permeabilidad y porosidad en el LECOR, que estuvo durante más de 10 años inactivo y lo activamos la semana pasada, después de un trabajo muy importante que se desarrolló de la Secretaría de Vinculación, a quien agradezco, Lucas, todo el compromiso que ha tenido el secretario de Vinculación para llevar adelante todas estas mejoras. A Aldo Trigini también agradezco porque estas mejoras se han llevado a cabo por el equipo de Aldo para que las podamos dejar operativas para que nuestros estudiantes hagan sus prácticas. Y también a los estudiantes de la licenciatura haciendo sus prácticas en nuestros laboratorios con estas computadoras nuevas, súper que hemos comprado en la última visitación. Gracias, ingeniera. Procedemos entonces con la siguiente pregunta, orientada a la lista 1. Tras reclamos de estudiantes y consejos por docentes que vulneran derechos estudiantiles, las respuestas nunca llegan. ¿Qué factores explican la inacción durante este periodo y bajo qué criterios justifican que estas denuncias sigan sin resolución? Tiene la palabra. Sí, en particular hemos recibido algunas quejas de un par de asignaturas que tienen un método de evaluación intensivos que a veces exceden los tiempos que los estudiantes toleran, digamos, y con razón hay a veces limitantes en cuanto al docente. En particular, una de esas asignaturas, ya el año pasado se le asignó un nuevo jefe de trabajo práctico que empieza a trabajar y en el próximo semestre, que es cuando esta asignatura se dicta, en realidad ya está trabajando en las consultas. Esta persona, digamos, este trabajo práctico que tiene una experiencia profesional muy interesante, va a auxiliar. Es decir, ante los reclamos nosotros tomamos los reclamos. Lo que pasa es que hay algunas cosas que son viables, algunas cosas que se entienden, se hablan con los profesores, pero también escuchamos a los profesores, ¿sí? Hay un cierto grado de celo en cuanto a la excelencia académica, que nosotros respetamos, las trayectorias profesionales, la formación, digamos, es decir, el aporte que le dan a los estudiantes es muy importante, entonces nosotros valoramos mucho eso. Nosotros atendemos, le damos mucha prioridad a aquellos reclamos que tengan que ver con cuando les exigen demasiado poco, o cuando les repiten temas, ¿sí? Tenemos quejas de esas y también tratamos de atenderlas porque estamos por la excelencia académica. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos con la pregunta a la lista 2. ¿Por qué no ha contemplado la representación de todas las carreras en sus candidatos al Consejo Directivo? ¿Y por qué solo habla de ingenierías sin considerar las otras carreras como arquitectura y la licenciatura? Tiene la palabra. Gracias.
Lo mencioné al principio, pero lo vuelvo a repetir. Tenemos 6 carreras y mencioné al principio que la licenciatura en Ciencias de la Computación y Arquitectura no tiene los mismos problemas que la ingeniería. El problema fundamental es que hay falta de ingenieros, no hay falta de arquitectos, no hay falta de licenciados en Ciencias de la Computación, pero no significa que no nos preocupamos por esas 2 carreras también. Al contrario, mencioné, tal vez no se escuchó, la necesidad de profesionalizar con excelencia a los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Computación, con lo cual eso hay que continuar trabajando. Y respecto de los estudiantes, continuar la sinergia en todas las 6 carreras y tal vez en la próxima que está por venir, la cual vamos a tener que ocuparnos también. Pero la necesidad nos impone algo. Si estamos en una situación compleja con incertidumbre, tenemos las posibilidades para poder crecer generando todas las acciones necesarias que nos permitan llegar a tiempo y forma y mejorar. Muchas gracias. Bien, concluido entonces el bloque número 4, vamos a pasar al último bloque, en el cual las listas contarán con un tiempo de 2 minutos para hacer su mensaje final. Luego de esto ya daremos por cerrado el debate. Empieza entonces como en el orden contrario. Empieza entonces como en el orden contrario a la apertura, hablando la lista 1. Bueno, como estas situaciones son a veces uno se pone nervioso, voy a leer porque lo hemos reflexionado y creo que es importante poder volcar todo lo que pensamos. Básicamente creemos profundamente en esta institución. Creemos que tenemos muchísimo por hacer todavía también, pero creemos en su gente, en su capacidad. Tenemos que terminar proyectos importantes. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que abrir nuevas oportunidades, tenemos que proyectar una facultad preparada para competir, innovar y liderar. También queremos escuchar más, estar más cerca, construir más comunidad. Creo que venimos haciendo, pero tenemos que hacer más. Nadie transforma la facultad solo. No es un trabajo de iluminado, sino que es un trabajo de equipo. Por eso esta campaña no es una propuesta electoral solamente, sino que es una invitación a seguir construyendo juntos. Aquellos que han sido convocados y los que no han sido convocados tienen las puertas abiertas para proponer, para criticar. Los que nos conocen, saben que somos absolutamente abiertos a cualquiera de estas propuestas o reclamos o preocupaciones, consultas, etc. Así que los invitamos a seguir construyendo una facultad fuerte, moderna, preparada para el futuro. También una facultad donde las personas se sientan parte. Queremos una facultad donde el estudiante sienta que puede acercarse, donde el docente se sienta valorado, donde el personal se sienta reconocido y donde los egresados vuelvan a sentirse orgullosamente conectados. Si algo hemos aprendido en todos estos años es que las cosas importantes no ocurren solas. Las cosas pasan cuando hay trabajo, cuando hay compromiso, cuando hay coraje para tomar las decisiones y cuando hay pasión por defender lo que uno ama. Nosotros amamos esta facultad. La elegimos hace muchos años para trabajar, yo particularmente la elegí para estudiar también. La defendimos en momentos muy difíciles. Y la sigo eligiendo todos los días. Por eso hoy les pido que nos acompañen. Gracias. Cedemos entonces la palabra para el cierre a la lista 2. Bueno, es necesario poner a la facultad en el siglo XXI. Necesitamos para eso la comunicación entre todos nosotros. Es necesario que ustedes vean que nosotros vamos a realizar un cambio de paradigma importante y necesitamos que ustedes nos acompañen.
que vean que esto se puede hacer y vamos a demostrar que tenemos la capacidad suficiente para poder realizar el cambio que estamos proponiendo. Somos una facultad que tiene docencia, investigación, extensión y vinculación. Y eso es un tema fundamental para poder trabajar con nuestros estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de presentar propuestas y siempre sucede lo mismo. Siempre nos dicen vamos a, año tras año. Nuestra propuesta es nueva, innovadora, creciente, pujante. Tenemos una oportunidad de oro de seguir creciendo. Está en ustedes dar la oportunidad del voto para que nosotros podamos insertarnos en un nuevo espacio, porque el siglo XXI ya está, el mañana es hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos sentados mirando y pensando en promesas y posibilidades cuando tenemos la posibilidad de un cambio concreto y directo? Nosotros somos personas que tenemos representatividad en la facultad, desarrollamos académica, investigación y desarrollo, y lo que nosotros estamos proponiendo es confiar en ustedes. Le pedimos la confianza en el voto. Roberto Jara, candidato a decano; Marité Alpes, candidata a vicedecana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a los listas. Con esto vamos a dar conclusión ya a este debate. Les agradecemos a todos los que han podido estar presentes, tanto virtualmente como presencialmente, por haber estado, por ceder un poco de su tiempo a esta instancia. Desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería, queremos empezar nuestro más sincero agradecimiento a los candidatos de ambas fórmulas por la predisposición, al equipo que nos estuvo ayudando a armar todo, tanto del Centro de Estudiantes como de la facultad. Y recordarnos a todos que el futuro de la Facultad de Ingeniería y también de la universidad lo construimos a través de la participación y el ejercicio responsable de nuestros derechos institucionales. Así que les invitamos, por favor, a todos a participar en las próximas elecciones. Muy buenas tardes y muchas gracias.